Un tema tras otro, un recurso tras otro de excelencia que nos visita aquí en los estudios de 97.7. Por ahí tenemos de invitado al licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros y derechos del consumidor. Vamos a estar discutiendo una de las preocupaciones más grandes que tenemos todos, y es la acumulación de las deudas que estamos experimentando durante toda esta crisis y las opciones legales que vamos a tener cuando se acaben la mayoría de las moratorias y los bancos, agencias de cobro. ¿Sabes qué van a hacer? Van a regresar a los tribunales para demandar, para embargar cuentas y ejecutar las casas. Así mismo. Para contestar algunas preguntas que todos necesitamos saber las respuestas, tenemos al licenciado García. Buenos días. Buenos días, Moraima, y a toda la audiencia. Un gran placer estar aquí por primera ocasión en vivo en Nueva Vida. Ayer, como saben, comenzamos un capítulo, hemos ampliado nuestro acceso a la audiencia y comenzamos un programa aquí en esta misma audiencia a las 7 de la noche, Alerta Legal. Los exhortamos a que sintonicen. El próximo martes estaremos aquí de vuelta también a las 7 de la noche, porque esto es un tema bien extenso, que pica y se extiende y requiere de tiempo para poder mejor educar y asesorar. Licenciado, ¿cuáles son las opciones legales que los consumidores deben estar considerando para atender todo este asunto de la deuda que se va acumulando y que ante esta crisis para muchos va a ser imposible pagar? Correcto, en este momento lo que estamos viendo, los negocios están cerrados, las ayudas del gobierno sencillamente no están llegando y la deuda se sigue acumulando. Tenemos personas que la gran mayoría están teniendo que usar su tarjeta de crédito para comprar las cosas más básicas como alimentos. Y conocemos que a la vuelta de la esquina se acaban las moratorias, se acaban los espacios que nos han dado y viene el cobro. ¿Qué usted puede hacer que está en esta etapa un poco de la tranquilidad antes de la tormenta, porque todavía estamos en nuestras casas, pendiente a ver si regresamos a trabajar? Lo que estamos exhortando es que salgan corriendo no a radicar una quiebra, no a radicar una demanda, salgan corriendo a asesorarse, a educarse para analizar su caso en particular. No hay nada que le trae más tranquilidad en cuanto a este tipo de asunto legal que no es conocer cuáles van a ser las opciones particulares a su caso, porque Moraima, lo que funciona para tu caso no necesariamente es lo que funciona para el mío. Cierto. O sea, cada evaluación es particular. Nosotros extendemos las consultas totalmente libre de costo por teléfono y evaluamos su caso de forma detallada, cuáles son sus bienes, cuáles son sus atrasos, cuál es su empleo, de qué se trata su situación, para evaluar las opciones y expresárselas por teléfono libre de costo, y le aseguro que usted ya va a tener mucha más tranquilidad sabiendo en qué dirección va la cosa. Licenciado, yo sé que hay muchas personas escuchándonos, preguntándose qué puedo hacer en este caso. Me refiero a las personas que están en peligro de perder la casa, el auto, por los atrasos. ¿Qué opciones ellos tienen? Correcto, y es las áreas que más preocupan. En Puerto Rico, contrario a muchos estados, sin vehículo de motor no hay forma de vivir. No hay transportación colectiva y las casas ni se diga. Es nuestro castillo, la idiosincrasia social y cultural. Nosotros valoramos la casa como no se hace allá afuera. Y en ese sentido, los atrasos que se están acumulando, muchas personas piensan que les aprobaron una moratoria y realmente no tienen moratoria. Hay otros que les aprobaron moratoria y no saben cuando se acabe en junio o en julio qué va a pasar con los atrasos. Después del huracán María se los exigieron todos de un cantazo los pagos de la moratoria. Lo que usted tiene que estar explorando, cuáles van a ser las opciones. Uno, siempre se explora loss mitigation para hacer una modificación de la hipoteca, pero tenga cuidado. Hay veces que usted se atrasa 4 meses y quieren que usted comience la hipoteca desde cero. Usted ya lleva 15, 20 años pagándola, no necesariamente es la mejor opción. Defender la ejecución de la hipoteca es otra alternativa. Negociar directamente con el banco también lo es. Sin embargo, también existe la Ley Federal de Bancarrota, que es la quiebra, que le da la alternativa para no solamente poner esos pagos al día, sino también eliminar otras deudas para que le sobre el dinero, porque a todos nos va a bajar el ingreso, de eso no hay duda. Para los afortunados que regresemos al empleo, el ingreso no va a estar donde estaba antes y las deudas sencillamente se va a tener que buscar un alivio sustancial en las deudas. Errores más comunes que debemos evitar. El primero, endeudarse o sacar préstamos contra el retiro. Tocar el retiro para pagar deudas es de los peores errores que se puede cometer. Su retiro es sagrado para cuando usted lo necesite para sobrevivir. Segundo, rehipotecar su casa o refinanciar la casa para pagar deudas. También es un gravísimo error. La casa en Puerto Rico está 100% protegida bajo la ley de hogar seguro.
por la tarjeta, por el préstamo, por el carro, no le pueden quitar su casa. Pero si usted la hipoteca, pues ahora la casa responde por esas deudas. Y finalmente es pagar deudas con otras deudas. Si ven aquí un patrón, siempre es básicamente postergar lo inevitable y tratar de atender deudas con dinero de otras deudas. No es inteligente. Lo que debe hacer es asesorarse. Nosotros les tendremos la consulta libre de costo para ver cuál va a ser la mejor alternativa que va a funcionar para usted. Si es la bancarrota, si es defender la ejecución, si es el loss mitigation, nosotros se lo explicamos totalmente libre de costo. Para aquellas personas que quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo con el bufete García Franco para alguna consulta, orientación? Si nosotros tenemos oficina en San Juan y en Atillo, estamos extendiendo las consultas ahora por teléfono y por internet. El número a llamar es el 787-478-3379. 478-3379 para los amigos cibernéticos, alertalegalpr.com, alertalegalpr.com. Y recuerden, el próximo martes a las 7 de la noche estamos aquí en Nueva Vida con nuestro programa Alerta Legal, donde profundizamos en todos estos temas porque hay mucha confusión, mucha ansiedad, y estamos aquí pues educándolos y asesorándolos. Excelente. 787-478-3379 es el numerito, apúntelo, 787-478-3379. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Con Juan Carlos.